Más de 50 personas fallecieron y decenas resultaron heridas tras una serie de explosiones en Bagdad y otras localidades de Irak. Los atentados coinciden con el 10º aniversario de la invasión estadounidense en el país. Las detonaciones, algunas de ellas con coches bomba, tuvieron lugar en los barrios chiitas y la mayoría de ellas se llevaron a cabo en el plazo de una hora. Los objetivos de estos ataques han sido el Ministerio de Vivienda, una universidad, restaurantes y varias paradas de autobús. Esta agresión es otro eslabón más en la cadena de enfrentamientos entre sunitas y chiitas en el país, unos choques que se agudizan tras la invasión de Estados Unidos. Además, la operación militar norteamericana ha dejado una cruenta herencia, cientos de miles de muertos y desaparecidos, una situación inestable en el territorio y un turbio futuro para esta nación. Francisco Guaita nos acerca el sufrimiento y el dolor de los iraquíes. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Este momento reflejó la caída del régimen de Saddam Hussein en el 2003. En ese mismo lugar, una década después, los pocos restos que han quedado de la estatua de Hussein simbolizan la destrucción vivida en Irak. La invasión estadounidense y la posterior guerra civil han hecho añicos la vida de decenas de miles de iraquíes. Muchos, como Haji, intentan esconder en la rutina sus recuerdos más oscuros. Que como estoy ahora, yo vi crecer a mis hijos, los vi casarse y los mandé a la universidad y también vi cómo los mataban. Fuentes gubernamentales calculan que cerca de 120.000 ciudadanos del país han sido asesinados en los pasados 10 años. Otras investigaciones van más allá y dicen que han muerto en torno a 1 millón de personas. Un trágico bagaje de un conflicto del que, sin embargo, desde su inicio Estados Unidos sacaba pecho. En esta batalla en Irak, Estados Unidos y nuestros aliados hemos vencido. No fue tan sencillo, al menos 4.500 soldados estadounidenses fallecieron en Irak. Visto desde el presente, parece que el guión establecido que marcó Bush no siguió los derroteros esperados. Hace exactamente 10 años la Casa Blanca orquestaba una operación militar supuestamente rápida. Lejos de ser así, se convirtió en una larga agonía. Un agujero negro del que salió el ejército estadounidense en el 2011 y una parte importante de su legado quedó escrito en lápidas como esta. Otra de las herencias que dejó la invasión del Pentágono fue el conflicto confesional. Una guerra civil en toda regla entre sunitas y chiitas. En medio de ese desgobierno, Al-Qaeda y otros grupos extremistas aprovecharon el caos para hacerse fuertes en el país. En junio del 2006 se registraba una violencia sin precedentes. En esa época eran asesinados 100 iraquíes por día, cifras que han disminuido pero que siguen manteniendo en jaque a una parte de la población. ¿Cuánto tiempo estará Irak de esta forma? Todos los días hay explosiones, todos los días hay muertos, todos los días hay terrorismo. La guerra no solo deja miles de muertos y heridos. Además, en la actualidad están en paradero desconocido más de 16.000 iraquíes. La mayoría desaparecidos hace ya varios años. La esperanza de sus familiares por encontrarles con el paso de los meses se va desvaneciendo. Ando agotada, mis 7 niños están en la escuela y necesitan un sustento, y yo ya no puedo hacer otra cosa que mendigar. La radiografía más amplia del país también revela la dimensión de esta crisis. Desde el 2003, el 84% de las universidades nacionales han sido saqueadas o destruidas. Pero quizá el dato más desolador es que 9 de cada 10 iraquíes con menos de 30 años se quiere ir a vivir al extranjero, lo que deja no solo un pasado lúgubre, sino un futuro más que incierto. Francisco Guaita, RT, Erbil, Irak. Para profundizar en la situación en la que se encuentra Irak, ahora que se cumple ese 10º aniversario de la invasión norteamericana, vamos a conectar ahora mismo en directo con el coordinador del Boletín Armas contra las Guerras, Alfredo Envid. Hola Alfredo, como decíamos precisamente en este día en el que se cumplen 10 años del inicio de la operación militar de las fuerzas estadounidenses en Irak, decenas de ciudadanos de este país han muerto en atentados relacionados con los conflictos interconfesionales que azotan al país. ¿En qué medida esta situación llega determinada por esa invasión norteamericana? Totalmente. Esos conflictos han sido creados, igual que ahora se crean en Siria y antes, hace un par de años, en Libia. No había ese problema antes. Han sido creados por, en este caso, por Estados Unidos fundamentalmente.
¿Qué otras consecuencias, Alfredo, sufren actualmente los iraquíes debido a la operación de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo se podría necesitar para que Irak pudiera superar esa herencia? La herencia más grave, a mi juicio, no son el millón de muertos actuales, sino que la población iraquí sufre cada vez más de nuevas enfermedades, especialmente cáncer, leucemia, malformaciones genéticas, debido al uso de armas radiactivas. Esto ha sido comprobado clara y científicamente por estudios que se han hecho especialmente en Faluya, tomando muestras biológicas de pelo, por ejemplo, donde se ha visto que los años en los que se produjeron los ataques a esta ciudad coinciden con un incremento de las sustancias radiactivas en el pelo. En Faluya no solamente hay una gran concentración de enfermedades y de malformaciones genéticas, sino también un cambio en la proporción de sexos, lo cual indica reconocidamente que hay un daño genético. El daño del material genético sin duda es lo más grave, puesto que esto va a afectar a las generaciones futuras. Y no solo a los iraquíes. Esta es una cuestión importante. Pensamos que a nosotros no nos afecta, pero sí nos afecta. El bombardeo de Bagdad, concretamente, cuando se produjo, a los 7 días podía detectarse en el aire de Inglaterra por los detectores de radioactividad oficiales del gobierno. Eso quiere decir que nadie está a salvo de esta locura que es utilizar armas radiactivas en las guerras y que viene haciéndose desde 1991, y no solo con uranio empobrecido. Es falso que utilicen solamente uranio empobrecido. Está demostrado que la munición, puesto que se han hecho análisis en laboratorios occidentales, en la munición se utilizan otros elementos radiactivos que no son uranio empobrecido solo. El coronel Durakovic coronel del ejército americano, médico y especialista en radiología, encontró en los veteranos uranio 236 en los años 90, después de la Primera Guerra del Golfo. En las actuales investigaciones, en Faluya, por ejemplo, se han encontrado altas cantidades de uranio enriquecido, y hasta los fabricantes de la munición han tenido que reconocer forzosamente, en base a las evidencias que eran incuestionables, que el material radiactivo de las cabezas que utilizan, de las cabezas penetradoras, contiene otros elementos radiactivos, incluso los más peligrosos que existen, como puede ser el plutonio. Esto es lo más grave, a mi juicio. El daño genético. Queda claro entonces que esas consecuencias y esa herencia van a ser muy difíciles de superar, van a perdurar en el tiempo, pero ¿qué resultados estratégicos podría haber obtenido Estados Unidos con esa intervención en Irak? ¿Podríamos decir que de alguna forma Washington habría buscado aliados para afrontar mejor una operación contra Teherán, por ejemplo? Bueno, esa es una parte. El objetivo de la región es derrotar a los regímenes o a los gobiernos que no son fieles y no son sumisos a la política de Washington y de sus multinacionales. Irán, desde luego, Siria también, Libia, ya se lo han cargado, y el Líbano es otro de los objetivos, pero a largo plazo no es solamente la política de Oriente Medio con esos objetivos locales. A largo plazo está China, sobre todo, y también Rusia.